Bueno, hoy nos metemos con un tema que seguro interesa a muchos. ¿Cómo mejorar el inglés? Pero vamos a verlo desde un ángulo distinto, ¿no? El de la tecnología, y más concretamente la inteligencia artificial. Tenemos un análisis bastante completo sobre Gemini, la IA de Google, y, bueno, vamos a explorar qué dice sobre usarla justo para aprender inglés. Veremos sus puntos fuertes, según este material, claro, algunos ejemplos prácticos y también, bueno, una mirada rápida a otras opciones de IA. Ok, vamos a desglosar esto. Me parece perfecto. Y desde la perspectiva del análisis, lo interesante, creo yo, es mirar un poco más allá de las funciones, ¿no? Ver cómo estas herramientas, bueno, cómo pueden realmente adaptarse a cada persona, a su ritmo. Porque la tecnología está ahí, sí, pero la clave es cómo la usamos para que de verdad funcione, para que el aprendizaje sea efectivo. Totalmente. Y uno de los puntos que el análisis resalta mucho es eso, la personalización. Describe a Gemini casi como un tutor personal, ¿sabes? Que se puede adaptar a tu nivel. Menciona esto de simular conversaciones, ya sabes, practicar cómo pedir en un restaurante o cómo hablar en una reunión, incluso generar material, o sea, ejercicios o las típicas flashcards, pero hechas a medida, digamos. Ahora, sobre esas simulaciones que menciona el análisis, dice algo de qué tan reales se sienten, o sea, qué tan naturales son. Es una buena pregunta, ¿sí? El análisis sugiere que, bueno, obviamente no van a reemplazar la complejidad de hablar con una persona real, no, pero que son muy útiles para practicar estructuras, vocabulario, en contextos específicos. Y eso conecta con otro punto fuerte que se subraya mucho, la retroalimentación. La corrección casi instantánea. Poder decir o escribir algo y que la IA te marque errores de gramática o te sugiera una palabra mejor. Eso, según el análisis, acelera mucho el aprendizaje. Y no es solo corregir por corregir, sino entender el porqué del error. Eso ayuda a internalizar las reglas, ¿cierto? Además, la IA puede ir ajustando la dificultad. Si avanzas, te pones retos mayores, digamos. Claro. Y aquí es donde, según el análisis, la cosa se pone realmente interesante. La práctica conversacional interactiva. Porque ya no es solo recibir información, sino, bueno, producir lenguaje activamente. El material da ejemplos muy concretos de prompts, de instrucciones. Por ejemplo, pedirle explique fácil la diferencia entre do y does. O iniciar una simulación tipo, a ver, actúa como recepcionista de hotel y yo soy el cliente. O incluso pedirle listas útiles, dame 20 frases básicas para viajar. El análisis lo describe como una forma muy activa de practicar y quizá menos intimidante que hablar con alguien real al principio. Exacto. Esa práctica activa es fundamental. Y a eso se le suma algo que el análisis también menciona, la accesibilidad. Gemini está en la web, tiene app, entiende y genera texto en muchos idiomas. Eso lo hace fácil de usar para muchísima gente. Pero, ojo, hay una advertencia importante en el material. La IA es reactiva. O sea, responde a lo que le pides. Así que su utilidad depende muchísimo de qué tan claro y específico sea uno al preguntar. El análisis insiste en eso de establecer un rol de un objetivo. Decirle, actúa como mi tutor de inglés y ayúdame a preparar X cosa. Funciona mucho mejor que preguntas vagas. También menciona alguna limitación, por ejemplo, para captar matices muy finos de pronunciación. Aunque bueno, apunta que Google tiene otras herramientas, como Speaking Practice, que están más enfocadas en eso. Entendido. Entonces, Gemini parece una opción bastante sólida, según este análisis, pero el mismo material dice que no es la única. ¿Cómo la compara con otras IAs para aprender inglés? Claro, el análisis abre un poco el panorama ahí. Señala que, si bien Gemini es muy versátil, la mejor IA, bueno, depende de las metas de cada uno, ¿no? Menciona varias alternativas y que las distingue. Por ejemplo, Langua dice que se centra más en la inmersión, en conversar. Otras como Speak o Elsa Speak están muy especializadas en pronunciación. Plataformas como Duolingo o Babbel, que ya muchos conocen, están metiendo IA para personalizar más sus lecciones. Luego menciona Talkpal, para chatear. Mondly, que combina cursos con un chatbot. Y claro, ChatGPT, que puede hacer cosas similares a Gemini como tutor. Básicamente, el análisis sugiere que la elección depende de qué necesites más. Pronunciación, fluidez, gramática, un poco de todo. Ok, entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Si resumimos lo clave del análisis,
Gemini parece una herramienta muy polivalente, ¿no? Por su capacidad de adaptarse, por la práctica conversacional, por generar recursos. La idea central que parece transmitir el análisis es que es un excelente complemento. O sea, no es que reemplace una clase o los libros o irse a vivir afuera, pero sí puede potenciar mucho la práctica individual. Exactamente. El análisis lo ve como un aliado valioso, sí, un asistente de práctica disponible siempre. Pero bueno, su efectividad real depende de cómo lo use cada aprendiz de forma consciente y con objetivos claros. Y para cerrar, una reflexión que se desprende un poco de todo esto. Más allá de comparar herramientas puntuales hoy, el análisis nos invita a pensar cómo la IA podría estar cambiando el enfoque mismo del aprendizaje de idiomas, ¿no? Quizás estamos viendo cómo se empiezan a borrar un poco las líneas entre el estudio formal, estructurado, y la práctica más integrada en la vida real, haciendo el aprendizaje potencialmente algo más fluido, más continuo. Una idea interesante para seguir pensando.